Warren Buffett vende el 84% de Goldman Sachs. Ahora solo tiene un 1.9 millones de acciones de todas las entidades financieras que tiene en su portafolio. Vamos a ver cómo continúan las transacciones o las operaciones de Warren Buffett en lo que queda de esta crisis. Por ahora vamos a ver lo que está pasando en gráficos semanales. Vemos que el mercado arrancó fuertemente al alza, tratando de superar los niveles que había marcado en semanas anteriores. En este momento vemos que la ruptura no se confirma por el momento, simplemente el mercado dilata esa zona y vamos a ver qué es lo que está pasando en gráficos de 4 horas, en gráficos de 1 hora también vamos a ver. Bueno, en gráficos de 4 horas podemos ver que el mercado busca atacar estos niveles. Había comentado anteriormente que yo tenía una posición en esta zona después de que nos hacía esta no demanda al mercado. Entraba por debajo de esta zona una vez se genera la ruptura de estos niveles, pero entonces el mercado, cuando recuperan los compradores acá y vemos que no, la oferta no es capaz de sostener estos niveles, pues me salta el stop que tenía en esta zona. La importancia de gestionar el riesgo y manejar stop pequeños es que si yo hubiera dejado un stop en este caso por encima de esta zona, pues igual me lo hubiera saltado. Así que fue un stop pequeño en comparación al posible beneficio que tenía y simplemente se asume. Ahora, vemos que una vez el mercado empieza a atacar los niveles de 2956 más o menos, vemos que nos genera una distribución en esos niveles. Si vamos a gráfico de 1 hora, vemos que una vez el mercado llega a estos niveles nos empiezan a distribuir. Todo esto sería una distribución y distribución que en estos momentos se está confirmando en gráficos horarios. Es decir, en estos momentos ya los compradores salen de todas estas posiciones que tenían, las empiezan a liquidar en esta zona y posteriormente que generan esas liquidaciones, pues simplemente el mercado empieza a caer a falta de la demanda que podemos ver en esos niveles. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? Una cosa interesante que pasó el día de ayer es que nos generan una falsa ruptura de todos estos niveles. Nos generan un evento de manipulación, ya sea para saltar todos los stops que están en estas zonas o para engañar, digamos, a los especuladores a que el precio iba a seguir subiendo, iba a continuar con esa tendencia al alza, pero rápidamente recogen allí el precio para simplemente venir a saltar todos los stops de las posiciones alcistas que tenían en estos niveles. Es un evento claro de manipulación que se veía hasta esta mañana, pero como había que confirmarlo durante la apertura. Por eso yo estuve pendiente de los gráficos de 5 minutos. En 5 minutos veamos que en la apertura más o menos estaban en estos niveles. Y esta es la falsa ruptura que nos habían hecho los compradores o el engaño que habían generado allí los profesionales. Ahora, durante la apertura vemos que para confirmarse esa falsa ruptura, de alguna manera el mercado no había superado estos niveles. Porque si es una falsa ruptura, de alguna manera este era un techo importante, eso era simplemente, digamos, un engaño, o sea, no hacía parte, digamos, de la estructura del mercado, simplemente era un engaño, una manipulación en esos niveles, por lo tanto el sitio a respetar debía haber sido este. Ahora vemos que cuando el mercado arranca, nos genera esta distribución en gráficos de 5 minutos. Distribución que por un momento, o sea, primero demostraba debilidad por parte de los compradores, pero por un momento parecía que esa distribución se estaba invalidando. Pero justo en el momento que parecía que se estaba invalidando esa distribución, entran nuevamente y liquidan posiciones. O sea, nuevamente tratan de generar un engaño. Inclusive ellos tienen una posición corta haciendo scalping en estos niveles, porque por eso está viendo en gráficos de 5 minutos. Tiene una posición corta más o menos en estos niveles, pero al ver que invalidaban esa posición decidí salir de esa posición. La saqué más o menos por acá en estos niveles, en break-even, porque veía que ya de alguna manera el mercado empezaba a invalidar esa distribución que se estaba generando acá. Pero resulta que una vez
el mercado empieza a superar esta zona, este nivel que tenía marcado acá de 2956, automáticamente vuelven y liquidan posiciones. Ahora, puede haber sido un momento de volatilidad, pero cuando la demanda intenta recuperar, vemos que no es capaz ni siquiera de alcanzar estos niveles nuevamente. Y cuando intentan romper esta zona, tampoco es capaz de recuperar la demanda. Vemos aquí claramente de que cuando hacen la ruptura de esta zona, más o menos sabemos estos niveles, vemos que la demanda no es capaz y se quedan sin fuerzas para tratar de recuperar esos niveles, que serían estos niveles más o menos que había hecho ruptura anteriormente la oferta. Así que vemos que se confirma la ruptura, se confirma la distribución en estos niveles de 2956. Entre 2936 y 2956 más o menos se confirma esa distribución, y ahora lo que tenemos es que el mercado puede venir a... Bueno, lo primero es que abrí posición, nueva posición. Eso fue... pues en gráficos de 5 minutos lo vemos más claro. Fue justamente cuando empezaban a hacer esta ruptura y la demanda no era capaz de recuperar, abrí posición en estos niveles. Una posición a la baja, más o menos en 2932. Ahora, ¿cuál podría ser el objetivo de, en este caso, de las ventas? Bueno, tenemos como primer objetivo estos niveles, que serían los 2896. Allí probablemente empiecen a salir compras. Tocaría estar pendiente hasta dónde pueden salir esas compras. Lo más normal es que nos lleven aquí al nivel de los 2943, y ya dependiendo de la intención que tenga la oferta y la demanda lógicamente en esos momentos, porque si entran muchas compras pues lógicamente van a empezar a romper nuevamente, pero teniendo en cuenta de que esto es un proceso de distribución, lo que debería pasar o lo normal sería que empezaran a salir compras, realizaran algún tipo de retroceso, sea a estos niveles o a estos niveles, y de allí empezar a caer nuevamente. De todas formas, para ser más conservador, yo estoy marcando esta línea de tendencia para ver si de alguna manera el mercado la respeta. Es decir, para ver si el mercado, una vez llega a estos niveles, los compradores no sean capaces ni siquiera de superar estos niveles. Sería un nivel mucho más conservador para empezar a notar de que definitivamente hay intención por parte de los vendedores. Ahora, una vez se rompan estos niveles, si es que se llegan a romper, el siguiente nivel sería los 2834, pero eso lo iríamos mirando en caso de que el mercado haga esos movimientos. La idea sería no anticipar tanto los movimientos, pero esa sería más o menos la idea de lo que está pasando en este momento y qué podríamos esperar. Entonces, confirmación de esa distribución que nos generan en estos niveles, teniendo en cuenta de que esto es un nivel bastante importante, era un nivel crucial porque en caso de superarse, ya prácticamente se estaría alejando de la zona de ventas que tenemos acá marcada y ya no sería interesante mantener cortos. Digamos que esa era la última oportunidad para seguir manteniendo cortos, porque tampoco le podemos llevar la contraria al mercado. Si los compradores hubieran superado esa zona, definitivamente ya no hubiera sido interesante mantener cortos ni pensar en cortos. Esa es la última zona para buscar corto en estos momentos. Así que vamos a ver qué tanto la respetan allí. Vamos a estar pendientes, vamos a estar actualizando en caso de que algo interesante siga ocurriendo. Muchas gracias por su atención. Hasta un próximo video.